Me llamo Rafaela Guzmán. Tengo 71 años. El aire de la mañana en Mérida estaba cargado de calor y salitre. Llegué temprano al Palacio de Justicia, como solía hacer cuando trabajaba ahí subiendo despacio las escaleras de mármol. No vi a Valeria hasta que su voz cortó el bullicio. «Ahí estás», dijo con un filo que hizo voltear cabezas. «Vieja sucia. ¿Todavía crees que perteneces aquí?». Me detuve a mitad de la escalera. Mi nuera estaba arriba en un traje pálido y tacones que resonaban como puntos finales. El cabello impecable, el labial fresco. Detrás mi hijo Miguel miraba sin decir palabra, manos hundidas en los bolsillos, como si ya hubiera aceptado el espectáculo. Antes de que pudiera hablar, la mano de Valeria cruzó mi cara. El golpe retumbó contra las columnas sobresaltando a unos cuantos. El ardor quemó, pero no tanto como el silencio que siguió. Nadie se movió. Abogados, secretarios, guardias, todos congelados, fingiendo no mirar, pero sin poder apartar la vista. Toqué mi mejilla. «Valeria», dije bajito. «Eso no era necesario. Debiste quedarte en casa», siseó. «Vergüenzas a la familia cada vez que asomas la cara». Miré a Miguel. Bajó los ojos. Por un instante sentí el mismo dolor de siempre cuando te das cuenta de que tu hijo no te defenderá no por maldad, sino por cobardía. Respiré hondo saboreando el polvo en el aire. Mi voz salió serena, casi tierna. 10 minutos, Valeria. 10 minutos, frunció el ceño. ¿De qué hablas? No respondí. Me hice a un lado para dejar pasar a un par de pasantes. Se apresuraron sin mirarme. La seguridad de Valeria titubeó. No estaba acostumbrada a que yo me quedara quieta cuando ella empujaba. El calor me subió por la nuca. Sentí el pulso firme. Había pasado la vida conteniendo la voz para que otros hablaran más fuerte. Pero esta vez, el silencio era mi elección, no mi debilidad. Valeria masculló algo y se dirigió a las puertas del palacio. Miguel la siguió todavía mirando el suelo. Yo me quedé un rato más sintiendo cómo el eco del cachetadón se perdía en el rumor matutino. Luego ajusté la correa de mi bolso y empecé a caminar no por la entrada principal, sino hacia la puerta lateral angosta que usan los empleados del juzgado. Hacía años que no pasaba por ese pasillo, pero hoy sabía exactamente a dónde llevaba. El pasillo lateral olía igual que siempre, papel viejo café tenue, un dejo de madera pulida. Saludé con la cabeza al guardia del fondo. «Buenos días, señora Guzmán», dijo y se detuvo. «O debo decir, licenciada», sonreí. «Las mañas no se van, ¿verdad?», rió y apretó el botón que abría la puerta del personal. «Usted siempre perteneció aquí más que la mayoría». Adentro los corredores estaban más callados. Mis zapatos hacían ruiditos suaves contra el piso mientras pasaba por la oficina de la secretaria. Patricia levantó la vista del escritorio, sus lentes de lectura bajos en la nariz. «Órale, qué sorpresa», dijo. «Si no es Rafaela Guzmán. Pensé que la jubilación te tenía pintando conchitas en la playa». Todavía no respondí. Tomás me pidió agarrar un caso pro bono chiquito, solo unas semanas. Sonrió. «Qué bueno tenerte de vuelta. Todavía asustas a la mitad de los juniors sin querer». Dejé el bolso en el escritorio y abrí la carpeta delgada. Un pleito comercial, retrasos en construcción, broncas de pagos, de esos que se resuelven con paciencia y papeleo. Rutina. Mis ojos avanzaron firmes hasta llegar al nombre del demandante. Valeria Logan. Por un largo rato solo lo miré. Las letras se emborronaron un segundo antes de volver a enfocarse en negras y filosas. Patricia seguía hablando a mi lado, pero su voz se hizo ruido de fondo. Mis manos no se movieron aunque sentía el temblor creciendo en el pecho. Cerré la carpeta despacio. «Le dices a Tomás que yo me encargo de este». Patricia alzó las cejas. Tan gordo la miré fijo, tan personal. Asintió una vez sin necesitar más palabras. Volví a levantar la carpeta, ahora más pesada que cualquier caso que hubiera cargado, y caminé hacia la sala de juntas. Miguel tenía 15 cuando su papá se fue. La noche que llamó el doctor me senté al borde de la cama y apreté las manos hasta que se me entumieron. No había tiempo para llorar. Había cuentas que pagar y un chamaco que criar.
«Puedo dejar el béisbol», dijo queriendo sonar grande. No le dije, «Tú juega. Yo resuelvo lo demás». Y lo hice. Agarré todos los turnos extras que el despacho me dio. Trabajo de paralegal, trámites, revisiones de documentos hasta la madrugada. Cuando los demás se iban, yo me quedaba leyendo jurisprudencia con un termo de café que se enfriaba antes de medianoche. Un socio senior pasó una vez y dijo, «Deberías meterte a la Facultad de Derecho. Ya haces la mitad del trabajo de abogado». Me reí, pero esa noche, después de que Miguel se durmió, llené la solicitud. Estudié en la mesa de la cocina rodeada de sus libros y el zumbido del refri. A veces se despertaba y me encontraba ahí. «Mamá, todavía despierta». Repasando decía, escondiendo los apuntes detrás del periódico. Pasaron años. Me gradué, presenté el examen, empecé de abajo otra vez. Estaba orgullosa, aunque casi no lo decía. Cuando Miguel entró a la universidad, le di el cheque de la colegiatura sin mencionar que vendí mi coche. «Siempre le das la vuelta», me dijo una vez. «Eso hacen las mamás», respondí. Luego llegó Valeria, guapa, ambiciosa, segura de todo lo que yo no era. Miguel brillaba cuando estaba cerca de ella. Quise quererla y lo intenté. En la primera cena que compartimos preguntó, «¿Y tú a qué te dedicabas, Rafaela?» «Trabajaba en leyes», dije con cuidado. «¿De secretaria?», sonrió cortés. Algo dentro de mí se encogió. «Sí», dije, «de secretaria». Desde entonces dejé de mencionar los juzgados, las madrugadas, el camino largo que hice sola. Parecía más fácil desaparecer un poquito, dejar que tuvieran su foto perfecta de éxito, sin mí en el cuadro. Me dije que era amor, que hacerme chiquita los haría sentirse más grandes, más seguros. Pero entre su discurso de bodas y la primera vez que me corrigió cómo hablaba en la cena, me di cuenta de que me había convertido en lo que fingí ser invisible. Pasó una tarde tranquila, meses antes de las escaleras del palacio. Miguel pasó a buscar los papeles viejos del seguro de su papá. Dejó el celular en la mesa de la cocina mientras rebuscaba en el estudio. La pantalla se encendió con un mensaje. No quise mirar, pero el nombre Valeria apareció en negritas y mis ojos atraparon unas palabras antes de que pudiera apartar la vista. Ya hablé con el abogado. En 6 meses la declaramos incapaz. La casa vale como 200,000 pesos. La vendemos y nos repartimos. Nunca se enterará. Las palabras se emborronaron, luego se afilaron. Las leí 3 veces. Las manos se me enfriaron, pero la cara se quedó quieta. Los pasos de Miguel se acercaron. Puse el celular exactamente donde estaba y le serví café. ¿Encontraste lo que buscabas? Sonrió distraído. Sí, gracias, mamá. Llévate la carpeta, dije firme. Maneja con cuidado. Me besó la mejilla, ausente sin pensar, y se fue. Me quedé escuchando el motor alejarse, el silencio que siguió y el zumbido bajo del refri. Luego me senté a la mesa y miré mis manos. Durante años había imaginado toda clase de desilusiones de madre, pero nunca esta. No planeaban olvidarme, planeaban borrarme. Abrí mi celular y busqué un nombre que no había marcado en años, Thomas Avery. Lo formé recién salido de la facultad, lo vi tropezar y aprender hasta volverse de los abogados más filosos de Mérida. Contestó al segundo timbre. Señora Guzmán. ¡Qué sorpresa! Necesito tu ayuda, Tomás. Mi voz estaba serena, casi lejana. Y esta vez es personal. Una pausa. Luego bajito, cuéntame todo. Miré hacia la ventana, el sol cortando el piso. Es hora, dije, de que deje de fingir que soy indefensa. Tomás fue quien sugirió que volviera a ofrecer mis servicios. Unos casos pro bono, dijo. Te mantendrán afilada y te distraerán. Dudé. Estoy jubilada, Tomás. Sonrió leve. Jubilada del sueldo, no del propósito. 2 semanas después estaba en la sala de juntas del palacio firmando los formatos de voluntaria. La secretaria me dio una carpeta delgada. Pleito comercial pequeño, dijo. Construcción, rutina. Le di las gracias y la abrí mientras ella pasaba al siguiente voluntario. Mis ojos recorrieron la primera hoja, los nombres de las partes hasta que lo vi. Demandante Valeria Logan. El bolígrafo resbaló en mi mano.
Cerré la carpeta despacio y sentí su peso acomodarse en mi regazo. Tomás notó. Problema, lo miré. Podrías llamarlo así. Cuando se lo conté se recostó pensativo. No es ilegal, dijo con cuidado. No representas a familia y no eres jueza del caso. Pero es delicado. Delicado, repetí. Esa es una palabra. Me estudió. Rafaela, tienes que estar segura. Si esto se vuelve venganza, no lo es, dije. Ella trajo su soberbia a la ley. Yo le llevaré la ley a su soberbia. Suspiró sabiendo que no valía discutir. Entonces al menos revisa el código de ética. Protégete. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con el código abierto a mi lado. Cada artículo confirmaba lo que ya sabía sin conflicto de interés, sin regla violada. Solo el riesgo de parecer personal. Firmé el formato de aceptación con tinta azul impecable. Tomás llamó a la mañana siguiente. Entonces lo tomaste, sí, dije. Encargo o casualidad da igual. Ella quiso borrarme. Yo estoy aquí para recordarle que sigo existiendo. La carpeta se quedó abierta en mi escritorio días antes de que la tocara. Cada vez que veía el nombre de Valeria en negritas me repetía, esto es trabajo, no guerra. Cuando por fin empecé, leí todo 2 veces. Contratos, registros de pago, órdenes de cambio, todo estaba, pero los números no cuadraban. Facturas alteradas, fechas sobrescritas, firmas borrosas. Una declaración del contratista había sido sustituida silenciosamente por una versión más limpia que favorecía al cliente de Valeria. Marqué cada discrepancia con tinta roja hasta que las páginas parecían sangrar. Tomás pasó una tarde con su clásico vaso de café de papel. Ya estás otra vez, dijo viendo la pila a mi lado. No sabes ir despacio. El trabajo lento pierde la verdad, respondí. Es descuidada, sobrada. Así la ganaré. Se sentó enfrente dejando el vaso. Suenas como quien busca satisfacción, no justicia. Lo miré. Y tú suenas como quien olvidó cómo se siente la justicia. Tomás exhaló lento. Rafaela, hablo en serio. No confundas justicia con revancha. Tú vales más que eso. Sostuve su mirada. No estoy enojada, Tomás. Estoy despierta. Hay diferencia. Se recostó callado un momento. ¿Qué pasa cuando se dé cuenta de quién eres? Entonces recordará quién no es, dije. Sonrió leve, aunque sus ojos seguían pesados. Tú me enseñaste a separar sentimiento de hecho. Y sigo haciéndolo, respondí. Y los hechos están de mi lado. Cuando se fue volví a los documentos. Cada inconsistencia era otro hilo que jalar, otra mentira que deshacer. Me sentía calma, casi firme. El miedo que cargué años se había ido. Antes de apagar la lámpara susurré al cuarto vacío. La justicia es mi paz. Las palabras no sonaron a desafío. Sonaron a verdad que esperé toda la vida para decir. Valeria llegó tarde como si el mundo la esperara. Sus tacones golpearon el mármol como aplausos que creía merecer. Ajustó la chaqueta, le pasó una carpeta a su asistente y sonrió al alguacil como si el lugar fuera suyo. Yo estaba en la mesa de la defensa, repasando el expediente por última vez. La sala zumbaba con charlas bajas de esas que se apagan antes de la tormenta. Cuando la secretaria se levantó y anunció causa número 9847, Logan Construcción contra Desarrollo Fairview. Abogados, preséntense. Valeria habló primero. Valeria Logan, por la parte demandante, dijo suave. La secretaria me señaló. Licenciada Guzmán, por la defensa. El sonido de mi nombre cortó la sala. Valeria se quedó tiesa. Giró la cabeza despacio como si no hubiera oído bien. Nuestras miradas se cruzaron. El color le huyó de la cara. Le hice una inclinación cortés. Buenos días, colega. Abrió la boca, pero no salió nada. Su asistente se acercó susurrándole su nombre. El silencio se estiró hasta que el juez carraspeó. Empezamos, Valeria. Parpadeó fuerte, revolvió sus papeles y forzó una sonrisa quebradiza. Claro, su señoría. Su exposición inicial tropezó. La seguridad que llevaba como armadura se resquebrajó con cada dato mal puesto. Citó el número de factura equivocado, citó mal una cláusula, confundió fechas. Cuando me tocó, me levanté despacio. Señor juez, la demandante asegura que los materiales llegaron a tiempo.
El Exhibit D dice lo contrario. Pasé el documento al alguacil que se lo dio al juez. Valeria intentó interrumpir. Eso no, continué serena. El recibo de entrega fue alterado. El original muestra un retraso de 3 semanas firmado por el capataz del propio cliente de ella. El juez miró por encima de sus lentes. Licenciada Logan, ¿es correcto? Valeria dudó. Yo debe haber un error. Lo hay, dije, pasando otra hoja. Aquí donde la fecha fue cambiada a mano. Cada corrección fue precisa, clínica, sin malicia. No alcé la voz, ni la miré de nuevo. La sala no necesitaba show, necesitaba verdad. Del rabillo del ojo vi a Miguel en la galería. Estaba pálido, las manos apretadas en las rodillas. Miraba de Valeria a mí, como si nos viera por primera vez. La asistente de Valeria intentó pasarle otra carpeta, pero la rechazó. Señoría, empezó otra vez la voz temblorosa. Estas inconsistencias no cambian el fondo de nuestra demanda. Lo cambian todo, dijo el juez bajito. Cuando se suspendió para el almuerzo, Valeria se quedó sentada mirando sus papeles como si pudieran reordenarse en algo coherente. El alguacil se acercó, pero lo despidió con un gesto. Recogí mis documentos y me puse de pie. El juez me dio una inclinación profesional respetuosa definitiva. Al alejarme de la mesa, Valeria alzó la vista. Su voz apenas un susurro. Tú planeaste esto. Me detuve. No dije parejo. Tú lo hiciste. El día que pensaste que estaba por debajo de ti. Miguel se levantó cuando pasé, los ojos vidriosos, la boca abierta pero sin palabras. Afuera el pasillo estaba claro y callado. Por primera vez en años caminé por él sin achicarme. La verdad ya había hablado. No necesitaba que yo gritara. Nunca lo necesitó. Las puertas de la sala se abrieron detrás de mí soltando murmullos y pasos. Ya casi llegaba al fondo del corredor cuando lo oí. Mamá, espera. La voz de Miguel traía el mismo temblor de cuando era niño y rompía algo que no podía arreglar. Me volví. Estaba en medio del pasillo, la corbata floja, los ojos grandes. ¿Por qué no me dijiste?, dijo sin aliento. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Lo miré con calma. Te lo dije, respondí. Solo que nunca escuchaste. Sacudió la cabeza. Pensé que trabajabas de secretaria. Valeria dijo, sí, lo corté. Dijo muchas cosas. Y tú le creíste todo. Se pasó la mano por el pelo, dio un par de pasos, se detuvo. No sabía, mamá. Te juro que no sabía nada de esto. Saqué de mi portafolio la hoja doblada que llevaba conmigo, el mensaje impreso que Valeria le envió y una copia de mi testamento. Se las di. Planeaba declararme incapaz, vender mi casa, decidir dónde viviría, qué tendría, quién sería. Miguel leyó la primera línea. Se le fue el color. Ella dijo que era por tu bien. Lo miré fijo. Y tú le creíste, porque era más fácil que preguntarme la verdad. Bajó la cabeza, la voz rota. Pensé que te protegía. No, Miguel, dije suave. Protegías tu tranquilidad. No respondió. Los papeles colgaban flojos en su mano, el aire pesado entre nosotros. Me volví hacia el elevador. Cuando estés listo para ver quién soy de verdad, dije. Sabes dónde encontrarme. Tomás llamó 2 días después de la audiencia. Ya está, dijo. El colegio tiene los expedientes, cada factura falsa, cada firma alterada. Cerré los ojos un momento. Entonces es oficial. Abrieron investigación formal, respondió. Valeria no va a ejercer en mucho tiempo, tal vez nunca. No sentí alivio, solo quietud. No voy a declarar, dije. Que hablen las pruebas. Son más fuertes que yo. Tomás dudó. Segura, segura, dije bajito. La justicia no necesita mi enojo para sostenerse. Esa tarde Miguel llegó sin avisar. Estaba en el porche una sombra del hombre que antes pasaba a mi lado sin verme. Renuncié, dijo antes de que yo hablara. No puedo seguir en el despacho. No después de lo que ella hizo, de lo que dejé pasar. Asentí. Entonces empieza de cero. Construye algo honesto. Tragó saliva. Mamá, no merezco. Merecer no tiene nada que ver, lo interrumpí. Hazlo mejor. Con eso basta. Dio un paso, los ojos húmedos. Lo siento. Toqué su brazo. Yo también. Pero sentirlo no es el final, es el principio. Cuando se fue me senté a la mesa de la cocina con la ventana abierta al aire de la tarde. En algún lugar de la ciudad, Valeria enfrentaría su propio silencio
el que llega cuando ya no queda nadie a quien impresionar. La verdad, me había costado más de lo que planeé pagar, pero también me devolvió mi nombre. Pasaron meses tranquilos. Empecé a dar un curso corto de ética legal en la Facultad de Derecho de Mérida. Los alumnos me decían Profesora Guzmán, un título que me sacaba sonrisas más de lo que esperaba. No conocían mi historia, solo las lecciones que quería que recordaran: verdad sin crueldad, fuerza sin soberbia. Cada tarde caminaba a casa por el aire suave de la costa y encendía la lamparita del porche. Se volvió un ritual callado, no de espera, no de esperanza, solo para recordarme que seguía aquí. Una tarde el cartero me dio un sobre con la letra de Miguel. Adentro una carta corta. Mamá, las niñas han estado preguntando por ti. Les gustaría visitarte el próximo fin de semana. La leí 2 veces sintiendo calor subir en el pecho. Caminé a la ventana y miré la luz que se iba. La lámpara de afuera parpadeó una vez, luego se asentó derramando su brillo sobre el porche. La luz está encendida, susurré. No era invitación ni disculpa. Era promesa a mí misma, a la vida que reconstruí y a la paz que gané una tarde callada a la vez.